Hermanos, hermanas, deseándoles desde el inicio de nuestro caminar en este 2014, muy feliz año nuevo, un año en el que todos trabajemos por la paz desde nuestro ángulo, desde nuestro espacio, y todos llenemos nuestro corazón de fraternidad y de esperanza bajo la mirada de María, la Madre de Dios. Este es el deseo del Papa Francisco y de este servidor y de todos en la Iglesia, a todos los hermanos y hermanas, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Comenzamos un año 2014, ya hace casi 3 semanas, con el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz. Y es justamente sobre este tema que hoy quiero compartir en nuestro programa. Los papas a lo largo de todos los últimos años han ya hecho una tradición de enviar un mensaje promotor, motivador de la paz en el día 1 de enero. Todos con alguna temática particular que tiene siempre una incidencia en lo social y en los diversos ámbitos de la vida del ser humano. No es solamente un mensaje a los fieles católicos, es un mensaje a las autoridades, a los miembros de otras religiones, a todos los grupos sociales. El tema que el Papa Francisco ha escogido para su mensaje de este año es la fraternidad, fundamento y camino para la paz. Y leo el primer párrafo de su mensaje, puesto que nos centra muy bien dentro de lo que quiere él comunicar en su mensaje de Año Nuevo. Y dice el Papa Francisco: en este mi primer mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, quisiera desear a todos, a las personas y a los pueblos, una vida llena de alegría y de esperanza. El corazón de todo hombre y de toda mujer alberga en su interior el deseo de una vida plena, de la que forma parte un anhelo indeleble de fraternidad, que nos invita a la comunión con los otros, en los que encontramos no enemigos o contrincantes, sino hermanos a los que acoger y querer. Estas 3 últimas líneas sobre todo se ve que son una idea central en el mensaje del Papa Francisco para este año, puesto que las repite en varios lugares de su mensaje. Este anhelo que viene del corazón profundo del hombre nos invita a la comunión con los otros, en los que encontramos no enemigos o contrincantes, sino hermanos a los que hay que acoger y querer. Fíjense entonces que se trata no solamente de una invitación externa, de una exhortación que puede dirigir el Papa o cualquier otra persona en el mundo. Se trata de acoger un llamado que viene desde lo hondo del ser humano. El ser humano está llamado a la fraternidad, el ser humano siente esta llamada a ser hermano o hermana desde lo hondo de su corazón. Por eso es que el Papa nos dice, la fraternidad, de hecho, es una dimensión esencial del hombre, que es un ser relacional. Vemos, está entonces apelando a algo que está en lo hondo de nuestro ser humano. Estamos llamados a la relación con los demás. Estamos destinados, podemos decir así, a ser hermanos o hermanas de los demás. Y esto también nos dice el Papa en el inicio de su mensaje, se aprende sobre todo en el seno de la familia. Esa familia en donde todos hemos comenzado nuestra existencia, y ahí es donde se vive la fraternidad. Es en la familia, gracias a las responsabilidades complementarias de cada uno de sus miembros y del padre y de la madre, donde se empieza a aprender la fraternidad. 2 ideas centrales en este primer numerito del mensaje del Papa.
una llamada a la fraternidad que está inscrita en el corazón humano y una llamada que viene desde la familia en donde se aprende la fraternidad. Luego, el Papa constata que hoy en nuestro mundo, gracias a las comunicaciones, se han multiplicado la interdependencia y la comunicación con los demás. Basta que pongamos atención, por ejemplo, al uso cada vez mayor del celular, al uso cada vez mayor del Internet y de otros medios de comunicación para constatar simplemente que hoy se han multiplicado las posibilidades de comunicación. Sin embargo, también constata el Papa que a menudo los hechos en este mundo caracterizado por la globalización de la comunicación también está caracterizado por la globalización de la indiferencia. Aunque estemos más cerca de los demás por muchos medios de comunicación, ha crecido la indiferencia ante los otros, ha crecido la indiferencia sobre todo ante el sufrimiento de los demás, ante las violaciones a los derechos humanos de los demás, etc. Y puede ser que esto sea debido a que nos acostumbramos a las noticias y a las comunicaciones que ya no son tan esporádicas, sino que son todos los días. Los muertos, las guerras, las violaciones a los derechos humanos, etc. Y se vuelve como parte del sonido habitual de cada día y así pues también nos volvemos indiferentes a estas realidades. El Papa Francisco nos dice también que la globalización, como había afirmado Benedicto XVI, nos acerca a los demás, pero no nos hace automáticamente más hermanos. Hoy en el mundo hay pues también indiferencia, hay individualismo, hay egocentrismo, es decir, nos centramos en nosotros mismos, hay consumismo materialista. Y entonces todo eso también es un obstáculo para la verdadera fraternidad entre los seres humanos. Por una parte, pues, posibilidades nuevas de comunicación, por otra parte también obstáculos graves que nos alejan, que nos hacen indiferentes a los demás, que no nos acercan. Continúa el mensaje del Papa Francisco para el inicio de este año 2014 en la Jornada Mundial de la Paz, dándonos una reflexión sobre un par de textos de la Sagrada Escritura, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento, que fundamentan su reflexión sobre la fraternidad. El primero es en el capítulo 4 del libro del Génesis, en el versículo 9. Ahí se va relatando la historia de Caín y Abel. Estos dos que tenían la vocación fundamental de ser hermanos y que sin embargo no fueron fieles a esa llamada. Abel y Caín eran hermanos, eran pues miembros de una misma familia, hijos de los mismos padres. Es como esta imagen, este símbolo del libro del Génesis que nos habla del origen de la humanidad. Y nos dice el Papa, Abel es pastor, Caín es labrador. Su identidad profunda y a la vez su vocación es ser hermanos, en la diversidad de su actividad y cultura. Fíjense qué interesante también, otro elemento más de lo que está inscrito en nuestro corazón. Incluso en las mismas familias, los hermanos, las hermanas son diferentes. Hijos de un mismo padre, herederos de un mismo ADN, gestados en el vientre de la misma madre, son sin embargo distintos. Tienen una misma vocación, la de ser hermanos, sin embargo ya allí se marca la diversidad, se marca un tipo diferente de actividad y de cultura, como en Caín y Abel.
Uno, pastor, otro, labrador. Acordémonos que esto no está pretendiendo hablarnos de hechos históricos y decirnos exactamente así fue el origen del ser humano, sino está hablándonos de unos símbolos, de unos mitos originarios, pero que nos refieren a estas verdades fundamentales. Estamos llamados a ser hermanos, somos hijos e hijas en una misma familia y al mismo tiempo somos distintos, estamos llamados a ser complementarios. Sin embargo, al mismo tiempo que el Papa constata esta igualdad fundamental, él constata como también en ese relato entra el pecado, entra la envidia y entra el primer fratricidio. Caín, que mata a su hermano Abel, que se niega a reconocerlo como hermano, que se llena de envidia, y ante la pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano?, él contesta, no lo sé, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Entonces, pues al mismo tiempo de una vocación sublime, una vocación muy bella a la fraternidad y a la comunión, se constata pues aquella ruptura fundamental. Por la envidia, por el pecado inicial, viene el primer homicidio y se rompe aquella fraternidad. Con eso se frustra la vocación originaria de ser hijos de Dios y vivir la fraternidad. El relato de Caín y Abel, dice el Papa Francisco en su mensaje, nos enseña que la humanidad lleva inscrita en sí una vocación a la fraternidad, pero también la dramática posibilidad de su traición. Da testimonio de ello el egoísmo cotidiano que está en el fondo de tantas guerras e injusticias. Muchos hombres y mujeres mueren a manos de hermanos y hermanas que no saben reconocerse como tales, es decir, como seres hechos para la reciprocidad, para la comunión y el don. Este es el segundo número del mensaje del Papa Francisco. Por lo tanto, vocación, llamada, que está inscrita en lo más hondo del corazón humano. Estamos llamados a la reciprocidad. Estamos llamados a ser hermanos y hermanas de los demás. Sin embargo, también en lo hondo del ser humano está la posibilidad de negarse a esa llamada fundamental y de frustrar, de romper esa vocación. Un segundo texto al que el Papa hace referencia es del Nuevo Testamento y es justamente del Evangelio según San Mateo en el capítulo 23 y versículo 8, en donde, en palabras del Señor Jesús, dice: un solo Padre es Dios, todos ustedes son hermanos. Mateo 23, 8 y 9. Esa es la síntesis de la enseñanza que nos da el Señor Jesús, dice el Papa Francisco. Ya que hay un solo Padre que es Dios, todos ustedes son hermanos. Y con esto, otra idea central en el mensaje del Papa. La fraternidad está enraizada en la paternidad de Dios. Vamos pues más allá del ámbito meramente familiar, padre, madre, biológicos y sus respectivos hijos, y hablamos de cómo la humanidad entera está llamada a la fraternidad, y el fundamento de esta llamada es que Dios es Padre. Eso está en el centro del mensaje cristiano. Dios ha venido a manifestarnos, Cristo, Dios, ha venido a manifestarnos que Dios es Padre. Y a partir de esta fundamental buena noticia, Dios es Padre, Padre, Madre de todos, decimos, pues todos somos hermanos y estamos llamados a vivir como tales. Y podemos decir que así como en los primeros inicios la fraternidad se vio rota por el pecado,
Caín y Abel son el signo de lo que después surgió y sucedió en toda la humanidad. Hermanos y hermanas en lucha, en confrontación, llevados por la envidia, llevados por la violencia. Y es entonces cuando la fraternidad humana necesita ser regenerada, necesita ser renovada. Y es Jesucristo el que con su muerte y resurrección, no con la violencia como fue aquel primer hecho violento en la historia de la humanidad, sino al contrario, con dejarse asesinar, con dejarse sacrificar. Él es el que ha roto el camino de la violencia, del odio, de la venganza, y así ha restaurado la posibilidad de que lleguemos a ser hermanos. Es por eso que la carta a los Efesios, también un texto del Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículos 14 al 16, el Papa nos dice... Leemos en la carta a los Efesios que Jesucristo reconcilia en sí a todos los hombres. Él es nuestra paz, porque de los dos pueblos Él ha hecho uno solo, derribando el muro de separación que los dividía, la enemistad. Él ha creado en sí mismo un solo pueblo, un solo hombre nuevo, una sola humanidad. Vemos entonces el desarrollo de este pensamiento del Papa Francisco al inicio de su mensaje para la Jornada de la Paz. La vocación a la fraternidad, en primer lugar, inscrita en lo hondo del corazón humano. Segundo, la triste constatación de que hoy también, como al inicio, esa fraternidad puede ser rota. Esa llamada puede no ser respondida. Y tercero, la buena noticia de que en Cristo de nuevo es posible restaurar la fraternidad. Cuando nos acercamos a Cristo que no se deja llevar por la violencia, cuando nos acercamos en Cristo en quien no hay envidia, cuando nos acercamos a Él que no ve en nadie a un enemigo, a un adversario, sino ve en todos hermanos y hermanas que necesitan redención y que necesitan reconciliación. Cuando nos acercamos a Cristo que con su muerte y resurrección nos ha reconciliado con el Padre, podemos decir, mire, a pesar de que esa llamada fundamental, esa vocación a ser hermanos y hermanas se ha visto rota por la envidia, por el pecado, es posible cuando nos acercamos a Cristo, cuando nos injertamos en Él, en sus actitudes, en su sentido de que Dios es Padre y en su sentido de que cada uno y cada una es un hermano y no un adversario, podemos entonces restaurar esa fraternidad rota. La fraternidad, pues, continúa el Papa Francisco, es el fundamento y el camino para la paz. Y ese es justamente el título, es justamente el tema de este mensaje del Papa. La fraternidad es fundamento y camino. Fundamento, porque estamos llamados desde lo hondo de nosotros mismos. Uno de los anhelos más profundos del ser humano es vivir como hermano, como hermana, entre los miembros de la misma familia, entre las comunidades, entre las religiones, entre las naciones y los pueblos. Es por eso, es el fundamento y al mismo tiempo es el camino. La fraternidad no es algo que ya está dado. La fraternidad es un camino que se debe hacer, que se debe construir. El Papa Francisco hace referencia en el número 4 de su mensaje a sus predecesores Pablo VI y Juan Pablo II, que ya en algunos documentos habían hecho referencia también a la necesidad de la fraternidad entre los seres humanos. Pablo VI había dicho que el desarrollo es el nuevo signo de la paz y había dicho que en la comprensión y amistad mutuas, en la comunión sagrada, debemos actuar a una para edificar
el porvenir común de la humanidad. Y también el Papa Juan Pablo II había dicho que la paz es un bien indivisible, o es de todos o es de nadie. Cuando algunos son solamente los que disfrutan de la paz y de los bienes de la naturaleza y de la solidaridad, sin duda que habrá otros en los cuales surge la violencia, surge la reivindicación, surge el resentimiento por no poder gozar de los bienes que Dios ha destinado para todos. Entonces, la fraternidad es una llamada, pero al mismo tiempo es un camino que debe hacerse. Eso está muy claro también en el mensaje del Papa Francisco para que este año 2014 las comunidades, los seres humanos, las religiones, las naciones hagan el camino de la fraternidad. Y ese camino de la fraternidad se puede hacer a través de la solidaridad cristiana. El Papa dice también que la solidaridad cristiana entraña que el prójimo sea amado no solo como un ser humano con sus derechos y su igualdad fundamental, sino como la imagen viva de Dios Padre, rescatada por la sangre de Cristo y puesta bajo la acción permanente del Espíritu Santo, como un hermano. El Papa insiste mucho en que el fundamento de la fraternidad está, pues, en que tenemos un Padre común y que, por lo tanto, todos somos hermanos y hemos de vivir como tales. El Papa también habla de que la fraternidad es la premisa para vencer la pobreza. Les había dicho que este mensaje está dirigido no solamente a los cristianos en individual, a las comunidades de la Iglesia, está dirigido ya tradicionalmente a los jefes de las naciones, a los organismos internacionales, etc. Es necesario recordar que dentro de las metas del milenio que la Organización de las Naciones Unidas se había propuesto está la reducción de la pobreza. Fíjense que siendo realistas dicen reducción de la pobreza y no dicen de una vez eliminación o anulación o acabar con la pobreza en el mundo. Ese sería el ideal, pero siendo realistas es posible reducir la pobreza. El Papa habla, sin embargo, de la fraternidad como premisa para vencer la pobreza. Muchas veces falta fraternidad en el mundo y precisamente por eso vienen las guerras. Grupos humanos, sociedades, organismos internacionales acumulan riqueza, incluso innecesaria, y eso hace que grandes poblaciones sufran indigencia, necesidad, falta de respuesta a sus necesidades básicas, alimento, vestido, educación, salud. Y de ahí vienen los conflictos y de ahí viene la violencia. Un nuevo Caín que no se considera responsable de su hermano Abel, que no es solidario con su hermano Abel, que le entra la envidia, hace que hoy también surjan muchas dificultades y surja la violencia. Si por una parte, dice el Papa, se da una reducción de la pobreza absoluta, por otra parte no podemos dejar de reconocer un grave aumento de la pobreza relativa, es decir, de las desigualdades entre personas y grupos que conviven en una determinada región o en un determinado contexto histórico-cultural. Y para aterrizar, pues también podemos nosotros en nuestro país, en Guatemala, constatar que aún somos un país con graves y profundas desigualdades. Estamos dentro de la lista de los países del mundo con más graves desigualdades.
Y por otra parte, en un país que tiene riquezas, que tiene posibilidades, en un país en el que la macroeconomía se mantiene bastante estable, es decir, en el que no hay una crisis financiera horrible como hay en otros países. Guatemala tiene posibilidades de superación, tiene riqueza. Sin embargo, esta riqueza, estas posibilidades de superación están muy, muy mal distribuidas. Esa es una falla en la fraternidad. Es pues el mensaje del Papa también una llamada para que en nuestro país quienes detentan el poder, quienes detentan el manejo de las grandes riquezas del país, consideren a los demás como hermanos y hermanas y no como adversarios, sino como enemigos, sino que de veras les consideren como personas, hermanos, hermanas con derechos, que también tienen que disfrutar de los bienes de este país, los bienes de este país que están destinados a todos y todas. El Papa Francisco centra pues así su atención en este mensaje de la Jornada Mundial de la Paz sobre el tema de la fraternidad, y ojalá que todos lo profundizáramos un poco en las familias, en donde nos decimos y somos hermanos y hermanas de carne y hueso, hermanos de sangre. Sin embargo, también allí muchas veces, tristemente, en la familia hay divisiones, hay envidias y hay separaciones. El tema de la fraternidad hay que pensarlo no solamente a nivel familiar, hay que pensarlo en las comunidades cristianas, hay que pensarlo entre las diversas religiones, las religiones que deberían ser, como ya uno de los mensajes de la paz de los papas dijo, un instrumento para la fraternidad y la paz. Las religiones se convierten también a veces, cuando se tornan en extremismos o en fanatismos, se tornan en instrumentos de división y de confrontación entre los seres humanos. Mucho peor cuando las guerras y las confrontaciones entre los pueblos también pretenden ser fundamentados en ideas religiosas. De manera que la fraternidad es una vocación y es una llamada, es un camino por realizar. Seguiremos con el comentario de esta carta en nuestro próximo programa. Gracias, hasta la próxima. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.